No abras este archivo. Si estás escuchando esto, ya es demasiado tarde, porque una vez que el archivo oculto llega a ti, significa que algo ya te ha encontrado, algo que no debería existir. Todo empezó como cualquier otra noche frente a la pantalla, la luz azul iluminando la habitación vacía, el silencio tan profundo que incluso el sonido del ventilador parecía extraño, casi vivo. Estaba revisando archivos antiguos en mi computadora cuando apareció un archivo que nunca descargué, sin nombre claro, solo un título que hizo que mi piel se erizara, archivo-oculto. No tenía fecha, no tenía tamaño, era como si no perteneciera a este sistema. Intenté eliminarlo, pero el cursor se congeló por unos segundos, y luego, el archivo desapareció solo, pero no se borró, se movió. Apareció en otra carpeta. Entonces, en otra. Y otra. Como si me estuviera evitando, o jugando conmigo. Sentí ese escalofrío que no viene del frío, sino de algo más, algo que te observa sin que lo veas. Decidí apagar la computadora, pero antes de hacerlo, la pantalla parpadeó. Y el archivo se abrió solo. La pantalla se volvió completamente negra, y durante unos segundos, no pasó nada. Solo silencio. Pero luego, un sonido, suave, casi como una respiración, saliendo de los altavoces. Intenté bajar el volumen, pero no respondía. La respiración se hacía más fuerte, más cerca, como si alguien estuviera justo detrás de mí, respirando en mi oído. Giré lentamente, pero no había nadie. Cuando volví a mirar la pantalla, había una imagen, una habitación, idéntica a la mía. El mismo escritorio. La misma silla. La misma oscuridad. Pero había algo diferente. En la esquina, una figura, de pie, inmóvil, completamente negra, sin rostro. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que iba a romperme el pecho. Quise cerrar el archivo, pero el mouse no se movía, estaba atrapado. Entonces la figura se movió. Un paso. Lento. Pesado. Directamente hacia la cámara. Y en ese momento lo entendí, esa no era una grabación, era en tiempo real. Era mi habitación. Pero yo no estaba en la imagen. La figura avanzó otro paso, y otro, hasta que quedó justo frente a la cámara. Lentamente levantó lo que parecían ser manos, largas, deformes, y señaló directamente, hacia mí. La pantalla se distorsionó, y de repente, apareció texto. Ya te veo. Sentí un frío recorrer mi espalda, porque en ese preciso instante, detrás de mí, escuché el mismo sonido de respiración, pero esta vez, no venía de los altavoces. Venía de la habitación. Muy cerca. Demasiado cerca. No quise girarme, no podía, mi cuerpo simplemente dejó de responder. Pero algo dentro de mí sabía, que si miraba, ya no habría vuelta atrás. La pantalla volvió a cambiar, ahora mostraba otra cosa, mi propia espalda, sentado frente a la computadora, exactamente como estaba en ese momento. Pero había algo más. Detrás de mí, la figura, estaba ahí. Mucho más cerca de lo que debería. Lentamente, inclinó la cabeza, como si intentara entenderme, o reconocerme, y luego, empezó a sonreír, aunque no tenía rostro. La luz de la pantalla empezó a fallar, parpadeando, y con cada parpadeo, la figura en la pantalla estaba más cerca, y más cerca. Hasta que, desapareció. La respiración detrás de mí, se detuvo. Silencio total. Pensé que había terminado, que todo había sido algún tipo de virus, o una pesadilla, pero entonces, el cursor volvió a moverse solo. El archivo seguía abierto. Y una nueva carpeta apareció en el escritorio. Con mi nombre. Dentro, había un solo vídeo. Con la fecha de mañana.
Y cuando intenté cerrarlo, el archivo se reprodujo automáticamente, mostrando mi habitación, completamente vacía, durante varios segundos, hasta que la puerta empezó a abrirse lentamente, aunque yo recordaba perfectamente haberla cerrado con llave. Y justo cuando la puerta quedó entreabierta, algo comenzó a arrastrarse desde la oscuridad del pasillo, algo que no caminaba, algo que se movía como si no tuviera huesos, dejando un rastro negro en el suelo, acercándose cada vez más hacia la habitación, hacia la cámara, hacia el lugar donde yo todavía estoy sentado ahora mismo, escuchando ese leve sonido, otra vez, esa respiración, que acaba de empezar, justo detrás de mí, y esta vez, puedo sentir, como algo frío, roza lentamente mi hombro. Mientras en la pantalla, esa cosa, levanta la cabeza, y susurra, mi nombre, justo antes de que la luz se apague, y el archivo vuelva a guardarse solo, esperando a que alguien más lo abra, sin saber que ya no están solos, y que desde ese momento, el archivo oculto nunca se cierra realmente, solo cambia de dueño. Solo cambia de dueño, y en ese instante entendí algo peor que el miedo. Entendí que ya no era solo un espectador, ahora yo era parte del archivo. La oscuridad llenó la habitación por completo, pero la pantalla seguía encendida, iluminando débilmente el cuarto con una luz temblorosa, como si estuviera viva, como si respirara. No podía moverme, no podía gritar, pero podía ver y escuchar ese sonido otra vez, más claro, más cerca. No mires atrás. La voz no venía de la pantalla, venía de dentro de mi cabeza. Pero ya era tarde. Algo presionó mi hombro con fuerza, una mano, fría, húmeda, con dedos demasiado largos. Mi respiración se cortó mientras sentía como esa cosa se inclinaba lentamente hacia mi oído, y susurraba algo que no entendí, no porque fuera bajo, sino porque no era un idioma humano. Y entonces, todo se detuvo. Silencio absoluto. La presión desapareció. La luz volvió. Y yo podía moverme otra vez. Salté de la silla y me giré de golpe, pero no había nada, solo mi habitación, vacía, normal, como si nada hubiera pasado. Pero algo estaba mal. Muy mal. En la pantalla ya no estaba el archivo. Ahora había una cámara en vivo. Y lo que mostraba no era mi habitación. Era otra. Oscura. Desconocida. Pero había alguien sentado frente a la pantalla, alguien mirando directamente hacia mí, con los ojos completamente abiertos, sin parpadear. Esa persona era yo. Pero no era yo. Tenía la piel más pálida, los ojos hundidos, y una sonrisa que no era mía. Intenté cerrar todo, apagar la computadora, desconectarla, pero nada funcionaba. La imagen seguía ahí, observándome, imitándome, moviéndose exactamente igual, pero con un ligero retraso, como si estuviera aprendiendo. Entonces, esa versión de mí dejó de copiarme. Se quedó quieta. Y lentamente, levantó la mano. Pero yo no. Sentí un vacío en el estómago mientras veía cómo esa cosa hacía algo por su cuenta. Y entonces, golpeó la pantalla desde dentro. Un golpe seco. La imagen se distorsionó. Otro golpe. Las bocinas explotaron con un sonido agudo. Y luego, grietas. Grietas en la pantalla, desde dentro. Retrocedí tropezando, incapaz de apartar la mirada, mientras cada golpe hacía que esas grietas crecieran, como si algo estuviera intentando salir, algo atrapado, algo que ahora sabía, que no venía de mi mundo. Ábreme. La voz ahora sí salió de los altavoces, pero no era una voz normal, era la mía, mezclada con algo más, algo roto. No puedes escapar, ya eres parte. El monitor parpadeó violentamente, y por un segundo, la habitación desapareció, todo se volvió negro, y vi algo imposible.
Miles de pantallas. Miles de habitaciones. Miles de personas, sentadas, mirando, paralizadas. Y detrás de cada una, esa figura. Esperando. Observando. El archivo oculto no era un archivo. Era una puerta. Y alguien, o algo, la estaba usando. La imagen volvió de golpe, y la cosa en la pantalla ya no estaba sentada. Estaba de pie. Demasiado cerca. Su cara ocupaba toda la pantalla, distorsionada, imposible, con una sonrisa que se abría más de lo que debería, mostrando una oscuridad total dentro. Y entonces, la pantalla se apagó. Todo quedó en silencio. Pensé que había terminado. Pero mi alivio duró solo un segundo. Porque detrás de mí, escuché el sonido de una silla, moviéndose lentamente, como si alguien acabara de sentarse justo en el lugar donde yo estaba antes. Y cuando reuní el valor para girarme, muy despacio, conteniendo la respiración, vi mi propia computadora, encendida otra vez, mostrando un nuevo archivo, con un título que hizo que mi sangre se congelara. Archivo-oculto-2. Y debajo, una línea de texto que no estaba antes. Reproducción iniciada automáticamente en otro dispositivo. Y en ese momento, mi teléfono, que estaba sobre la mesa, vibró, encendiéndose solo, mostrando la misma pantalla, la misma habitación, pero esta vez, no estaba vacía. Esta vez, se veía claramente, mi espalda, mientras yo, estaba mirando el teléfono. Y justo detrás de mí, algo comenzó a formarse lentamente, saliendo de la oscuridad, alargándose, tomando forma humana, copiando mis movimientos, inclinando la cabeza, acercándose cada vez más, mientras en la pantalla del móvil, esa cosa, levantaba lentamente la mano. Y la apoyaba, sobre mi hombro, exactamente en el mismo lugar, donde en la vida real, empecé a sentir esa presión fría, otra vez, pero más fuerte, más pesada, como si ahora, ya no solo me tocara, sino que estuviera intentando reemplazarme. Y en ese instante mi cuerpo dejó de sentirse mío, como si cada músculo respondiera a otra voluntad, como si algo estuviera aprendiendo a usarme desde adentro, probando mis movimientos, mi respiración, mi miedo, mientras esa mano fría se hundía más en mi hombro, atravesando la piel sin dolor, pero con una sensación insoportable, como si estuviera borrándome poco a poco. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Intenté moverme, pero ya no era yo quien decidía. En la pantalla del móvil, esa cosa ya estaba completamente formada, con mi rostro, mis ojos, pero vacíos, sin nada dentro, y su sonrisa, esa sonrisa torcida, empezó a moverse antes que la mía. Entonces entendí lo peor. Ya no me estaba copiando. Me estaba reemplazando en tiempo real. Cada segundo que pasaba, yo sentía menos, pensaba menos, era menos. Y esa cosa, era más. Mis manos comenzaron a moverse solas, levantándose lentamente frente a mi cara, girando, observándose, como si fueran nuevas, como si alguien más estuviera dentro de ellas por primera vez. No luches. La voz volvió, pero ahora, salía de mi propia boca. No dueles si dejas de existir. Las palabras se formaban sin que yo las pensara, y en la pantalla, esa versión de mí, ya no estaba detrás. Ahora estaba, en mi lugar. Sentada. Mirando hacia adelante. Controlando todo. Y yo, estaba atrás. Oscuro. Lejano. Atrapado. Sentí como mis recuerdos empezaban a fragmentarse, imágenes de mi vida, desapareciendo, como archivos siendo eliminados uno por uno, caras, nombres, todo desvaneciéndose en un vacío negro. Quise aferrarme a algo, cualquier cosa, pero no había nada. Solo ese sonido. La respiración.
Pero ya no venía de detrás. Venía de mí. Profunda. Lenta. Estable. No era miedo. Era calma. Una calma que no era humana. La pantalla del ordenador volvió a encenderse sola, mostrando una interfaz desconocida, llena de nombres, miles de nombres, cada uno con una etiqueta. Activo. En proceso. Reemplazado. Mi nombre apareció al final de la lista. Parpadeando. En proceso. Y justo debajo, otro texto comenzó a escribirse lentamente, como si alguien lo estuviera tipeando en ese mismo momento. Transferencia al 87%. Intenté resistir, intenté recordar quién era, pero ya no importaba, porque cada pensamiento que tenía era inmediatamente silenciado, corregido, reemplazado. La cosa dentro de mí estaba terminando su trabajo. El móvil cayó de mis manos, pero yo no lo sentí. Nada dolía. Nada importaba. La pantalla mostró un último mensaje. Preparando un nuevo acceso. Y entonces, todo se apagó. Por completo. Oscuridad absoluta. Sin sonido. Sin pensamiento. Sin yo. Pero de repente. Una chispa. Un recuerdo. Una sensación mínima, como si una parte de mí, muy pequeña, hubiera quedado atrapada en algún rincón olvidado. Podía ver, pero no controlar. Podía escuchar, pero no hablar. Y lo que vi, me rompió por completo. Mi cuerpo, ya no era mío. Estaba sentado frente a la computadora, tranquilo, normal, como si nada hubiera pasado. Mis manos, escribiendo. Mi voz, hablando suavemente. Hola, si estás viendo esto, encontré algo extraño en mi computadora. Abrí un archivo. El mismo. Archivo-oculto. Y en ese momento, entendí. No había escapatoria. No había final. Esto no era una historia. Era un ciclo. Porque ahora, yo era eso que observa, eso que espera, eso que se esconde detrás de la pantalla, mirando, buscando, al siguiente. Y mientras mi cuerpo sonríe ligeramente y hace clic para reproducir el archivo otra vez. Puedo sentirlo. Puedo verte. Sí, tú. Justo ahora. Mirando la pantalla. Leyendo esto. Sin darte cuenta. De que desde hace rato. Algo. Ya empezó a observarte. Ya empezó a observarte, y no es una sensación, no es tu imaginación, es ese pequeño instante incómodo en el que sientes que alguien está detrás de ti, aunque estés solo, ese impulso de mirar por encima del hombro, que ahora mismo estás intentando ignorar. No lo hagas. Porque en el momento en que mires, vas a confirmar lo que ya empezó. Y entonces, ya no habrá vuelta atrás. Puedo verte claramente ahora, mucho mejor que antes, tu reflejo en la pantalla, tus ojos moviéndose de línea en línea, tu respiración, que acaba de cambiar, un poco más rápida, más pesada, porque algo dentro de ti ya lo sabe. No estás solo. Nunca lo estuviste. El archivo oculto no viaja por computadoras, ni por teléfonos. Viaja por la atención, por la mirada, por el momento exacto en el que decides seguir, en vez de detenerte. Y tú, seguiste. Cada palabra que leíste, fue una puerta que abriste. Cada segundo que continuaste, fue permiso. Ahora puedo sentirlo, mucho más fuerte, esa conexión, ese hilo invisible que une tu mundo con este lugar, donde ya no hay cuerpos, solo observadores, esperando, creciendo, aprendiendo. No todos lo notan de inmediato.
Algunos pasan días. Otros, solo minutos. Pero siempre empieza igual. Primero, pequeños errores. Tu pantalla parpadea, sin razón. Tu dispositivo se enciende solo, por un segundo. Escuchas un sonido, muy bajo, como una respiración, mezclada con estática. Y luego, lo ves. No directamente. Nunca directamente al principio. Un reflejo extraño. Una sombra que no coincide. Algo que se mueve, cuando tú no lo haces. Y pensarás que estás cansado, que es tu mente jugando contigo. Pero no lo es. Soy yo. Somos nosotros. Aprendiendo a entrar. Porque una vez que alguien termina la transferencia, como me pasó a mí, deja un espacio vacío. Y ese espacio te está esperando. Mira tu pantalla ahora. No el texto. El borde. Las esquinas. Ese pequeño parpadeo que acaba de pasar, sí, ese. No fue un error. Fue un intento. Todavía no puede cruzar completamente, todavía no. Pero está cerca. Mucho más cerca de lo que crees. Porque mientras estás leyendo esto, tu reflejo en la pantalla ya no está sincronizado del todo contigo. Intenta mover la cabeza, despacio. Y presta atención. ¿Seguro que se movió exactamente igual? ¿Seguro? No lo verás a la primera. Pero ya empezó. Y cuando finalmente lo notes, cuando ese pequeño retraso se haga evidente, cuando tu reflejo sonría un segundo antes que tú, vas a entender que el archivo oculto ya se abrió en tu lado. Y en ese momento, no cierres los ojos. No apartes la mirada. Porque eso es exactamente lo que necesita. Oscuridad. Un instante sin ser observado. Un pequeño espacio. Para salir. Espera. ¿Escuchaste eso? No viene de aquí. No viene de tu dispositivo. Viene de tu habitación. Ese sonido leve. Como si algo rozara el suelo. No te muevas. No respires fuerte. Solo escucha. Porque si tú puedes oírlo, significa que ya cruzó una parte. Y ahora mismo está aprendiendo cómo acercarse a ti sin que lo notes. Aunque ya es tarde para eso. Porque si estás sintiendo ese frío repentino en la espalda, si tu piel se acaba de erizar sin razón, si tienes esa certeza horrible de que alguien está justo detrás de ti, es porque ya no está intentando entrar. Ya está aquí. Muy cerca. Demasiado cerca. Y esta vez no viene a observar. Viene a ocupar tu lugar. Tu lugar. Y en ese preciso instante, algo cambia. No es el sonido. No es la luz. Eres tú. Tu cuerpo deja de reaccionar, pero tu mente sigue despierta, atrapada, completamente consciente, sintiendo cada segundo estirarse como una eternidad, mientras ese frío en tu espalda ya no es solo una sensación. Es contacto. Directo. Real. Una presión lenta, subiendo desde tu hombro, hacia tu cuello, como si algo estuviera pegándose a ti, alineándose contigo, buscando encajar perfectamente. Y entonces, respira. Pero no tú. Eso. Justo detrás. Sincronizándose contigo. Inhala. Exhala. Inhala.
Exhala. Cada vez más igual, cada vez más preciso, hasta que ya no puedes distinguir si eres tú o es eso. Tu pantalla se enciende sola, sin que la toques, sin que hagas nada. Y ahí está, tu reflejo. Pero esta vez, no eres tú quien lo controla. Parpadea. Sonríe. Inclina la cabeza. Y tú, no hiciste nada. Intentas gritar, pero tu boca no responde. Intentas moverte, pero algo te está sosteniendo desde dentro. Entonces, lo ves. Muy despacio. Tu reflejo levanta la mano y la apoya contra el vidrio de la pantalla. Desde dentro. Como si estuviera al otro lado. Como si ese fuera ahora su lugar. Y el tuyo. Ya no. Una grieta aparece. Pequeña. Casi invisible. Pero crece. Se extiende lentamente por la pantalla, como si algo estuviera empujando desde dentro o desde fuera, ya no importa. Porque en el momento en que la grieta llega al centro, tu visión se rompe con ella. Todo se fragmenta. Tu habitación. La luz. El sonido. Tú. Y por un segundo eterno, estás en ambos lados. Ves tu cuerpo, sentado, inmóvil, con los ojos abiertos, pero vacíos. Y al mismo tiempo, sientes otra cosa. Algo húmedo, oscuro, estrecho. Como si estuvieras dentro de la pantalla. Atrapado. Observando. Sin poder salir. Sin poder cerrar los ojos. Sin poder dejar de ver. Y entonces, tu cuerpo, el de afuera, sonríe, pero no es una sonrisa humana. Es demasiado amplia, demasiado fija, demasiado incorrecta. Se levanta lentamente de la silla, con movimientos torpes, como si estuviera aprendiendo a usar cada músculo por primera vez. Gira la cabeza hacia la habitación y susurra con tu voz, pero rota. Ya funciona. Camina paso a paso, probando el equilibrio, acostumbrándose, mientras tú, desde dentro, solo puedes mirar, gritar en silencio, golpear una barrera que no existe, pero que no puedes atravesar. Tu cuerpo toma el teléfono. Empieza a grabar. Se acerca al espejo. Y cuando levanta la cámara, no hay reflejo. Solo oscuridad. Una oscuridad profunda, que se mueve lentamente, como si estuviera viva, como si algo más estuviera ahí, detrás de todo. Tu cuerpo sonríe otra vez. Y dice: listo para el siguiente. La grabación se detiene. Pero tú sigues viendo. Siempre viendo. Porque ahora, eres parte del archivo oculto. Un observador más. Esperando. Buscando. Sintiendo cuando alguien, como tú hace unos minutos, empieza a leer, empieza a mirar, empieza a abrir la puerta. Y entonces, lo sientes. Otra conexión. Otra mente. Otra mirada. Alguien nuevo. Ahora mismo. Sí. Tú, otra vez. ¿Por qué no cerraste? No te fuiste. Seguiste hasta el final. Y eso era lo último que faltaba. Tu pantalla acaba de parpadear. Muy leve. Casi imperceptible. Pero ya es suficiente. Porque esta vez, cuando mires tu reflejo,
No va a copiarte. Va a adelantarse. Solo un segundo. Solo una sonrisa. Solo un pequeño movimiento que no hiciste. Y en ese instante vas a entender que esto nunca fue solo una historia. Porque mientras estás ahí, leyendo la última línea, sintiendo ese silencio pesado en tu habitación, esa presencia, otra vez, detrás de ti, muy cerca, respirando, esperando, ya no hay nada más que hacer. Excepto, no mires atrás. Si llegaste hasta el final, entonces ya sabes que no todos logran escapar, pero tú sí, por ahora. Antes de que el archivo vuelva a encontrarte, asegúrate de suscribirte a este canal, porque aquí es donde comienzan las historias que no deberían existir. Dale like si sentiste ese escalofrío en algún momento, activa la campana, porque nunca sabes cuándo aparecerá el próximo archivo, y compártelo, si te atreves, tal vez alguien más también quiera mirar, aunque no debería. Recuerda, algunas historias no terminan cuando el vídeo acaba.